La lluvia golpeaba el tejado de nuestra casa en Ourense como si el cielo mismo estuviera furioso con nosotros. José. No puedes hacernos esto. Eres un vergüenza para la familia. Gritó mi padre. Su rostro enrojecido por la rabia. Mientras mi madre sollozaba en el sofá, cubriéndose la cara con el delantal. Y yo, de pie en el umbral, con el corazón hecho trizas. Solo pude susurrar, lo siento. Pero esto soy yo. Estos somos Juan y yo. Soy José. El gemelo olvidado. El que salió del armario junto a mi hermano Juan aquella noche de otoño en 2022. Cuando las hojas de los castaños en las riberas del Miño caían como confesiones tardías. Nacimos en esta ciudad gallega. Envueltos en el vapor de las termas romanas que burbujean eternamente bajo el puente viejo. Como si el agua caliente de Ourense intentara curar todas las heridas del alma. Nuestra familia era como tantas aquí, devota. Aferrada a las tradiciones. Con misas dominicales en la catedral y cenas eternas de pulpo a feira los domingos. Mi padre. Un carpintero de manos callosas que tallaba crucifijos para la Semana Santa. Y mi madre. Que bordaba mantillas para las vírgenes locales. Nos criaron con el peso invisible de las expectativas. Juan y yo éramos su orgullo, idénticos en el rostro. Con ojos verdes heredados de un abuelo asturiano. Cabello oscuro revuelto como las olas del Atlántico. Y una risa que llenaba la casa como el eco de las gaitas en la cesta da historia. Pero bajo esa piel compartida. Éramos opuestos como el día y la noche. Juan era el extrovertido. El que bailaba en las romerías de San Lázaro. El que coqueteaba con las chicas en las fiestas del Corpus Christi solo para disimular. Mientras yo me refugiaba en los libros de Lorca en la biblioteca municipal. Soñando con amores prohibidos que olían a jazmín y a traición. Desde niños. Compartíamos todo, la cama en la habitación que daban al río. Los secretos susurrados al amanecer. Incluso los primeros besos robados en los baños del instituto. Pero el amor. El verdadero. Nos golpeó como una tormenta gallega cuando conocimos a Miguel en la Universidad de Vigo. Él era andaluz. Con acento que arrastraba las erres como un flamenco. Y ojos negros que prometían aventuras en las playas de Cádiz. Miguel nos unió en una amistad que pronto se volvió algo más. Un triángulo de besos furtivos en los hostales baratos. Donde el olor a mar y a sudor se mezclaba con el miedo a ser descubiertos. Aquel verano de 2022. Regresamos a Ourense con el peso de la verdad en el pecho. Habíamos planeado contárselo juntos. Como siempre hacíamos las cosas. Somos gemelos. Salimos del armario de la mano. Bromeaba Juan en el tren. Su mano apretando la mía bajo la mesa. Yo temblaba. Imaginando el rechazo. Pero su optimismo me arrastraba. Llegamos a casa bajo un cielo plomizo. El Miño hinchado por las lluvias tempranas. Y esa noche. Después de la cena, con el caldo gallego humeante y el vino de Ribeiro que aflojaba las lenguas. Lo soltamos. Papá. Mamá. Juan y yo. Somos gays. Nos queremos así. Y no podemos esconderlo más. Las palabras salieron atropelladas. Como un río desbordado. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre se levantó de la mesa. Derribando la silla. Su rostro pálido como la hostia en la misa. Mi madre dejó caer el plato.
El pulpo rodando por el suelo como un presagio. Y entonces... El caos, ¿qué demonios has dicho? ¿José? ¿Tú? El que siempre fue el serio. ¿El que iba a la iglesia con nosotros? Miré a Juan, esperando su apoyo. Pero él estaba inmóvil. Los ojos fijos en el suelo. No es solo yo. Mamá. Somos los dos. Insistí. Mi voz rompiéndose. Fue entonces cuando mi padre se volvió hacia Juan. Con una ternura que me heló la sangre. Hijo. ¿Es verdad? Dime que tu hermano te arrastra a esto. ¿Qué es su culpa? Juan levantó la vista. Y en lugar de defendernos, murmuró, papá. Yo no sé. Tal vez José exagera. Yo solo experimento. El mundo se me cayó a los pies. ¿Experimenta? Habíamos llorado juntos por esto. Habíamos prometido lealtad eterna. Pero allí estaba. Traicionándome con una mentira que salvaba su piel. La discusión escaló como un incendio en un pajar. Mi padre me gritó que era una aberración. Un pecado contra Dios y la familia. Que mancillaba el nombre de los García en esta ciudad donde todos se conocen en el mercado de Aponte. Mi madre, entre sollozos, me suplicó que me callara. Que era una fase. Que los curas de la catedral podían ayudarme con rezos y exorcismos caseros. Juan, mi gemelo, mi otra mitad, se limitó a sentir lágrimas falsas en las mejillas. Lo siento, José. Pero no puedo perderlos a ellos. Y entonces... El golpe final, mi padre me señaló la puerta. Fuera de esta casa. No volverás hasta que te arrepientas. Salí bajo la lluvia torrencial. El agua mezclándose con mis lágrimas. Mientras desde el umbral oía el abrazo que le daba a Juan, mi niño. Ven aquí. Todo se arreglará. Solo uno recibió un abrazo, el otro fue echado como un perro callejero. Aquella noche. Vagué por las calles empedradas de Ourense. El frío calándome hasta los huesos. Me refugié en la pensión de doña Carmen. Una viuda que alquilaba habitaciones a estudiantes y a los perdidos como yo. Ella no preguntó nada, solo me sirvió un cuenco de caldo caliente y una manta raída. Al amanecer. Llamé a Miguel. Él llegó en autobús desde Vigo. Su abrazo oliendo a sal y a libertad. ¿Cariño? Lo superaremos. Murmuró. Pero yo ya sentía la grieta en el alma. ¿Por qué Juan me había traicionado? ¿Era miedo? ¿O algo peor? Los días siguientes fueron un torbellino de supervivencia, busqué trabajo en las termas. Limpiando piscinas calientes donde los turistas se sumergían ignorantes de mis tormentas internas. Por las noches. Miguel y yo nos amábamos en la penumbra. Sus besos un bálsamo temporal. Pero el vacío de mi familia era un agujero negro. Semanas después. Juan me buscó. Apareció en la pensión con una botella de albariño y esa sonrisa suya que siempre me desarmaba. Hermano. Perdóname. Tenía miedo. Papá me juró que si no te negaba, nos echaría a los dos. Nos abrazamos en el patio. Bajo el limonero que doña Carmen mimaba como a un hijo. Hablamos hasta el alba,
De cómo mi madre rezaba novenas por mi conversión. De cómo mi padre tallaba un crucifijo roto en su taller, simbolizando su corazón partido. Juan confesó que fingir le carcomía. Que echaba de menos nuestros besos compartidos con Miguel. Pero el lazo familiar era más fuerte. Vuelve a casa. José. Diles que fue un error. Me negué. No soy un error. Juan. Y tú tampoco lo eres. Aquel reencuentro avivó una chispa, nos besamos. Un beso de hermanos heridos que se volvió algo prohibido. Un eco de nuestro pasado. Pero era un espejismo. Juan se fue al amanecer, prometiendo mediar. La vida en Ourense se volvió una danza cruel. Trabajaba de día, sumergido en el vapor sulfúrico de las Burgas, donde el agua caliente recordaba que algunas heridas nunca cierran del todo. Miguel se mudó conmigo. Y nuestro amor floreció en secreto, paseos por el paseo de papeles, donde el niño susurraba secretos antiguos. Cenas de empanada casera en tabernas escondidas. Y noches de pasión que me hacían olvidar el rechazo. Pero las sombras acechaban. Rumores corrían por la ciudad, los gemelos García. Uno es maricón. El otro normal. Mi padre me evitaba en el mercado. Pero mi madre me dejaba paquetes de comida en la pensión. Con notas garabateadas, hijo. Vuelve. Dios perdona. ¿Y Juan? Juan se hundía en su propia mentira. Lo veía en las romerías, bailando con chicas del pueblo. Pero sus ojos buscaban los míos en la multitud, cargados de culpa. El primer conflicto grave estalló en Navidad. La familia insistía en que Juan me invitara. ¿Por piedad? Llegué a la casa. El olor a turrón y castañas asadas envolviéndome como un recuerdo traidor. Mi padre me miró como a un extraño. Pero se sentó a la mesa. Hablamos poco. Pero el vino aflojó las lenguas. José. ¿Sigues con ese amigo tuyo? Preguntó mi madre, temblando. Miguel es mi amor. Mamá. Como Juan amará algún día. Juan se tensó. Y entonces soltó la bomba, yo no soy como tú. José. Tengo novia ahora. Se llama Ana. De la familia de los viticultores. El tenedor se me cayó de la mano. ¿Novia? Sabía que era una fachada. Pero oírlo dolía como una puñalada. Esa noche, en la sobremesa, mi padre me confrontó en el patio, mira a tu hermano. Él se corrige. ¿Tú? No. Grité que Juan mentía por ellos. Que nos traicionaba a todos. La discusión escaló, mi madre intervino. Y en el calor del momento, revelé el secreto, Juan y yo compartimos a Miguel. Somos culpables los dos. El silencio fue ensordecedor. Juan palideció. Mi padre se levantó como un toro herido. Fuera. Los dos sois veneno. Pero solo me echaron a mí de nuevo, a Juan lo retuvieron. Por salvarlo. Herido. Corrí a las termas, sumergiéndome en el agua caliente hasta que la piel enrojeció. Miguel me encontró allí, temblando. Déjalo. José. Vámonos a Vigo. Empecemos de cero. Pero el lazo con mi familia era una cadena.
Semanas después. Una carta de mi madre: tu hermano está enfermo. Ven. Era hepatitis. Contraída en una juerga post-romería. Pero yo sospechaba más, el peso de la culpa lo consumía. Lo visité en el hospital de Berín. Su rostro demacrado como el mío en el espejo. José. Perdóname. Fingí por ellos. Pero te perdí a ti. Y a mí mismo. Lloramos juntos. Gemelos de nuevo. Y en ese cuarto estéril. Confesó su amor por Ana. Pero también por mí. Un amor fraternal torcido por el secreto. Quiero ser libre. Como tú. Prometí ayudarlo. El clímax llegó en la Festa do Corpus Christi de 2023. Ourense se vestía de alfombras florales. Procesiones con vírgenes coronadas. Y el aire cargado de incienso y vino. Juan decidió salir del armario de nuevo. Esta vez solo. En la Plaza Mayor. Lo apoyé desde las sombras. Con Miguel a mi lado. La multitud se congregó, mi familia estaba allí. Mi padre con su mejor traje de dominguero. Juan subió al escenario improvisado. Micrófono en mano: soy gay. Amo a un hombre. Y mi hermano José también lo es. Él fue valiente primero, yo. Un cobarde. El murmullo se convirtió en revuelo. Mi padre gritó desde la primera fila: mentira. Es tu hermano quien te corrompió. Pero Juan siguió: no. Papá. Lo compartimos todo. Incluso el dolor. Echaste al equivocado. La multitud. Esa ourense conservadora pero con corazón gallego. Guardó silencio al principio. Luego aplausos dispersos. Algún abuche. Mi madre se desmayó, mi padre se abalanzó al escenario. Pero Juan lo detuvo con un abrazo. Abrázanos a los dos. O ninguno. En ese caos. Corrí al frente. La lluvia empezó de nuevo. Lavando las flores pisoteadas. Mi padre me miró. Ojos rojos de rabia y lágrimas. Hijo. Murmuró. Y por primera vez. Extendió los brazos. No hacia Juan solo. Sino hacia mí. El abrazo fue torpe. Oliendo a sudor y arrepentimiento. Pero real. Mi madre se unió. Sollozando: perdónanos. Mis niños. La multitud aplaudió. Y en ese momento, bajo el cielo gallego, sentimos el calor de las termas en el alma. Miguel sonrió desde atrás. Orgulloso. Pero la vida no es un cuento de hadas. Juan y yo reconstruimos lazos rotos, cenas familiares con Miguel invitado. Aunque mi padre aún carraspea incómodo. Juan encontró valor para dejar la fachada. Y ahora camina de la mano con un chico de la universidad. Yo. Con Miguel. Planeamos una vida en Ourense. Cerca del niño que nos vio nacer. El rechazo nos marcó. Pero también nos forjó. En esta tierra de gaitas y procesiones. Donde el amor se esconde tras mantillas pero late fuerte como el pulso del Atlántico. Aprendimos que la familia no es sangre sola. Sino elección. Y elegimos perdonar. No por debilidad. Sino por amor. La reconciliación no fue un final feliz inmediato, fue un camino empedrado.
lleno de piedras que lastimaban los pies descalzos del alma. Después de aquella confesión en la Plaza Mayor, Ourense pareció contener el aliento. Los rumores se extendieron como el humo del incienso en la catedral, los gemelos García, ambos maricones. Y su padre los abrazó en público. Algunos vecinos nos miraban con lástima. Otros con curiosidad morbosa. Como si fuéramos exposiciones en el Museo Arqueológico. Mi padre, el carpintero estoico, se refugió en su taller durante días. Tallando no crucifijos esta vez, sino figuras abstractas de dos manos entrelazadas, que luego rompió en pedazos. No sé cómo mirarte a los ojos, José, me confesó una noche, mientras compartíamos un café solo en la cocina. El aroma amargo mezclándose con el de la lluvia eterna. Pensé que te perdía para siempre. Y era yo quien te empujaba al abismo. Mi madre, con su rosario siempre entre los dedos, organizó una cena para curar heridas. Invitó a tías y primos de las afueras de Sinzo de Limia, con empanadas de souvas y filloas de postre. Como si la comida gallega pudiera soldar fracturas. Pero la tensión flotaba como niebla sobre el Miño. Juan y yo nos sentamos uno al lado del otro. Nuestras rodillas rozándose bajo la mesa en un gesto de solidaridad muda. Miguel, a quien mi madre llamaba aún el amigo de José, llegó con una botella de Rioja y una sonrisa nerviosa. Encantado. Señora García. Traigo lo mejor de Andalucía para endulzar el paladar gallego. Ella sonrió fríamente. Pero noté cómo sus ojos se suavizaban al verlo servir el vino con gracia. La conversación derivó inevitablemente al tema prohibido. Mi tía Pepita, la chismosa del clan, soltó, ¿y ahora qué? ¿Casaros con curas o qué? Risas forzadas. Pero mi padre intervino, basta. Son mis hijos. Amigos o novios. Lo que sea. Pero familia. Fue un momento tierno. Pero frágil. Esa noche, mientras lavábamos los platos, mi madre me tomó la mano. Hijo, rezo por ti cada día. No por cambiarte, sino por protegerte. Ourense es dura con los diferentes. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, la abracé. Oliendo a jabón y a lavanda de su huerto. Juan, desde la puerta, nos miró con ojos húmedos. Somos afortunados. José. Podría haber sido peor. Pero el conflicto no había terminado, solo se había metamorfoseado. Un mes después, surgió el primer secreto enterrado, una carta anónima llegó a casa. Dirigida a mi padre. La encontré en la basura. Arrugada como un secreto rechazado. Decía, su hijo Juan no es tan inocente. Lo vi con Miguel en el parque de Ocouto. Besándose como amantes. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién? Un vecino envidioso. O peor. ¿Alguien de la familia? Confronté a Juan en las termas, donde trabajaba ahora como guía turístico, explicando a los visitantes las virtudes curativas del agua caliente. Hermano, ¿qué coño es esto? Le espeté, agitando la carta bajo el vapor sulfúrico. Él palideció. El rostro surcado por gotas que no eran solo de condensación. José.
No es lo que piensas. Fue una noche. Después de que me echaran por tu culpa. No. Por nuestra culpa. Miguel y yo. Nos consolamos. Tú estabas tan roto. Y yo. Lo necesitaba. La traición me golpeó como un latigazo. ¿Consolarnos? Era mi amor. Juan. Nuestro amor. Pero mío ahora. Grité, atrayendo miradas de los bañistas. Él se arrodilló en el borde de la piscina. El agua lamiendo sus pies. Perdóname. Fue un error. Un beso borracho en la oscuridad. Miguel te ama a ti. Solo a ti. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Discutí con Miguel en nuestra habitación de la pensión. ¿Es verdad? ¿Besaste a mi hermano mientras yo lloraba solo? Él lo admitió. Con voz temblorosa, fue un momento de debilidad. José. Juan estaba destrozado. Como tú. Pero te elegí a ti. Siempre. El perdón no vino fácil, dormimos espalda con espalda. El silencio más pesado que la lluvia afuera. La comprensión llegó despacio. En capas. Como pelar una cebolla gallega que hace llorar. Hablé con mi terapeuta en el Centro de Salud Mental de Ourense. Una mujer pragmática llamada Rosa. Que fumaba puros en su consulta y citaba a Rosalía de Castro para consolar. Los gemelos comparten no solo sangre, sino almas. El dolor de uno es del otro. Perdona. No por ellos, sino por ti. Leí Follas Novas. Imaginando a Juan como un alma errante en las brumas gallegas. Y en una romería en Bande. Bajo las estrellas y el sonido de las pandereteiras. Juan y yo nos sentamos en un banco de piedra. Te traicioné 2 veces, con la familia. Y con Miguel. Confesó. Pero te amo más que a nada. Eres mi espejo. Mi verdad. Nos abrazamos. Y por primera vez. El abrazo no dolía, sanaba. Sin embargo, el mundo exterior no era tan indulgente. Un artículo en La Voz de Galicia, anónimo. Pero olía a calumnia local, tituló, Escándalo en Ourense, gemelos gays dividen a familia tradicional. Fotos borrosas de nosotros en la plaza. Y testimonios falsos de amigos que juraban que corrompíamos a la juventud. Mi padre recibió amenazas en el taller, no talles más para maricones. Él. En un acto de rebeldía silenciosa. Creó una escultura, 2 figuras idénticas. Una abrazando a la otra bajo un arco romano. Y la expuso en la feria del artesano. ¿Por mis hijos? Dijo al periodista. La prensa local lo aplaudió. Y de repente. Ourense pareció abrirse un poco, asociaciones LGTB de Santiago nos invitaron a charlas. Y en las termas. Turistas nos paraban para selfies solidarios. Pero el verdadero alto trineo emocional vino con la enfermedad de mi madre. Un cáncer de pulmón. Diagnosticado en primavera de 2024. Como una sombra sobre las flores de los hortos. Ella, que nunca fumó un cigarro en su vida, culpó al estrés de vuestras locuras. Nos reunimos en el hospital. Juan y yo flanqueándola como guardianes. No digáis tonterías, murmuró ella. Con voz débil.
Vosotros sois mi bendición. Solo vivid con verdad. Aquellas palabras nos unieron en un juramento, cuidaríamos de ella juntos. Alternando turnos. Trayéndole caldo de berzas y contando anécdotas de infancia para hacerla reír. Miguel cocinaba paellas andaluzas en la cocina del hospital. Y mi padre, roto, se unió a nosotros en rezos no por milagros, sino por paz. En esos meses, el amor de Miguel y mío se profundizó, volviéndose un refugio romántico en medio del dolor. Paseábamos por el puente del Milenio al atardecer, el Miño reflejando luces como promesas. Y nos besábamos sin miedo. Sus manos en mi cintura un ancla. Eres mi hogar. José. Susurraba. Juan. Por su parte, encontró a Pablo. Un profesor de historia local con barba rala y pasión por las leyendas celtas. Verlos juntos me llenaba de una alegría agridulce, mi hermano. Libre al fin. La muerte de mi madre llegó en julio. Bajo un sol abrasador que contrastaba con el frío de la habitación. Nos llamó a todos, abrazadme. Mis gemelos. Y a vuestros amores también. Exhaló con una sonrisa. Y en su funeral. En la iglesia de Santa Eufemia. La catedral rebosaba de gente, no solo familia, sino vecinos que habían cambiado de bando. Mi padre pronunció el elogio, ella nos enseñó a amar sin condiciones. Como a estos dos. Que son mi orgullo. Lágrimas colectivas. Y en el cementerio de San Francisco. Bajo los cipreses centenarios. Plantamos un rosal en su honor. El duelo por mi madre nos transformó. Como el agua de las termas que disuelve sales antiguas. Mi padre. Viudo y solo en la casa que olía ahora a ausencia. Se acercó a nosotros de maneras inesperadas. Empezó yendo a las reuniones del grupo de apoyo LGTB en el Centro Cultural de Ourense. Donde hombres como él, padres arrepentidos, compartían historias bajo pósters de Lorca y Almodóvar. No lo entiendo todo. Hijos. Me dijo una noche. Mientras tallaba una mesa para Miguel y yo. Pero os quiero. Y a vuestros compañeros. Juan y yo nos miramos. Incrédulos, era su forma de decir la aceptación. Torpe pero genuina. La vida se asentó en un ritmo gallego, lento. Como el Miño serpenteando entre viñedos. Juan y Pablo se mudaron a un piso en el casco viejo. Cerca del arruado Progreso. Donde las fiestas de San Juan llenaban las calles de hogueras y sardinas asadas. Nosotros, Miguel y yo, compramos una casita en las afueras. Con jardín para plantar patatas y un limonero como el de doña Carmen. Ella, por cierto, se convirtió en nuestra tía adoptiva. Invitándonos a sus bollos de millo y contándonos chismes de la pensión. Ourense. Esa ciudad de puentes y aguas termales. Se volvió nuestro santuario, trabajé como terapeuta en un centro para jóvenes LGTB. Guiando a chicos como el que fui. Y Miguel abrió un bar andaluz en la Plaza de los Barros. Sirviendo tapas con acento sureño que atraía turistas. Pero los conflictos no desaparecen, mutan. El mayor surgió de un malentendido profundo. Uno que casi nos destruye de nuevo. En otoño de 2024. Durante la Festa da Historia, cuando Ourense revive glorias romanas con desfiles y banquetes.
Juan me confesó un secreto que había guardado como una herida infectada. José. Hay algo que no te dije. Aquella noche en el parque con Miguel. No fue un beso. Fue más. Y él me pidió que no te lo contara. Para no herirte. El mundo se tambaleó. ¿Más? Recordé las noches en que Miguel llegaba tarde. Oliendo a vino y a culpa. Confronté a Miguel en el bar. Entre el bullicio de clientes pidiendo gazpacho. ¿Me mentiste? Con mi hermano. ¿Mientras yo luchaba por nosotros? Él se derrumbó tras la barra. Confesando, fue una vez. José. Juan estaba perdido. Y yo. Quise ayudarlo. Pero te amo a ti. Siempre lo he hecho. Lágrimas saladas como el Atlántico rodaron por mi rostro. Ayudarlo en mi cama. Eres un traidor. La pelea fue épica. De las que dejan moretones en el alma. Grité en el bar. Atrayendo miradas, un cliente intentó intervenir. Pero Miguel me suplicó, quédate. Hablemos. Huí a las termas. Sumergiéndome en el agua caliente hasta que el vapor nubló mi visión. Juan llegó horas después. Empapado por la lluvia. Es mi culpa. Hermano. Yo lo seduje. En un momento de debilidad. Tú eres el fuerte, yo. ¿El débil? Nos abrazamos en el borde de la piscina. Gemelos desnudos ante la verdad. Y lloramos por el lazo roto y rehecho tantas veces. Somos uno. José. Pero elegimos caminos separados. Esa noche. Hablé con Miguel por teléfono, vuelve. Pero con verdad absoluta de ahora en adelante. Él regresó al amanecer. Y en nuestra cama. Reconstruimos el amor con palabras crudas y besos suaves. Prometiendo no más secretos. El clímax inesperado llegó en Navidad de ese año. Un año marcado por pérdidas y ganancias. Mi padre. En un gesto de redención. Nos invitó a una cena no solo familiar. Sino abierta, amigos. Vecinos. Incluso el cura progresista de la parroquia. Preparó un cochinillo asado, un lujo andaluz que Miguel le enseñó, y brindamos con cava gallego. Pero en la sobremesa. Bajo el árbol adornado con bolas de cristal que tintineaban como campanas. Mi padre reveló su propio secreto, chicos. Yo también guardé algo. En mi juventud. En el servicio militar en Melilla. Amé a un compañero. Lo negué. Lo enterré. Y por eso os juzgué tan duro. El silencio fue sagrado. Juan y yo lo abrazamos. 3 hombres rotos sanando juntos. Papá. Gracias por ser valiente ahora. Susurré. Lágrimas colectivas. Y en ese momento. El abrazo no fue solo físico, fue un puente sobre abismos. La decisión más difícil vino después, permanecer en Ourense. Con sus memorias agridulces. ¿O huir a una ciudad más anónima como Madrid? Discutimos noches enteras. Miguel y yo acurrucados bajo mantas de lana. Aquí está tu familia. Tu raíz. Argumentaba él. Pero también el dolor. Elegí quedarme. Por Juan. Por mi padre. Por el niño que me había visto nacer y llorar.
El amor verdadero enfrenta tormentas. No las evita. Le dije. ¿Y él? Con su sonrisa andaluza. Respondió, pues que vengan. Mi gallego. Hoy. En noviembre de 2025. Miro atrás desde el puente romano. El agua borboteando abajo como risas contenidas. Juan y Pablo planean una boda civil en la primavera. Con gaitas y flamenco fusionados. Mi padre talla anillos de madera para ellos. Y para Miguel y yo. Que nos casaremos en verano. Bajo las flores del Corpus. Ourense nos ha moldeado, de la traición al perdón. Del rechazo al abrazo. Hemos causado controversia, ¿sí? Hubo debates en el ayuntamiento sobre valores familiares. Enfurecido a conservadores que nos llaman escándalo gallego. Pero también inspirado a otros a salir del armario. El lector podría enfurecerse con las mentiras de Juan. Conmoverse con el arrepentimiento de mi padre. O empatizar con mi lucha por el amor auténtico. En esta tierra de termas curativas y procesiones apasionadas. Aprendimos que el amor gay no es un capricho. Sino un río profundo. Capaz de erosionar montañas de prejuicios. Somos gemelos. Salimos del armario juntos. Y aunque solo uno recibió el abrazo primero. Al final. Lo compartimos todos. Porque en el fondo. El verdadero abrazo es el que nos damos a nosotros mismos. Libres y enteros.